Cada vez los ordenadores son más potentes y aunque la eficiencia energética va mejorando, las fuentes de alimentación siguen siendo un componente imprescindible. Pero elegir el modelo concreto no resulta sencillo, ¿a que no? Pues tranqui, que hoy os traemos una selección de las mejores fuentes de alimentación en relación calidad-precio para que puedas comprar el modelo que más se ajuste a tu bolsillo. Vamos a verlo. Muy buenas gamer y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC o con tu consola. Y ya que estás por aquí, pues déjame un like y suscríbete al canal, que no cuesta nada. Entre los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una buena fuente de alimentación, más allá del precio claro, aparece la potencia máxima que nos puede ofrecer, medida en vatios siempre, acuérdate, así como la eficiencia energética que garantiza, en pro de un menor consumo del equipo. Además, es necesario tener en cuenta la disposición de los cables de la fuente y si son modulares o no, además de los ventiladores que se incluyen para una mejor refrigeración del equipo. Es por esto que en este recopilatorio he incluido modelos de diferentes fabricantes como Gigabyte, Colin, Corsair o Seasonic, de manera que puedas conocer las diferentes alternativas del mercado y hacer la compra que más se ajuste a lo que necesitas para tu nuevo PC gaming o también para tu bolsillo. ¿Quieres conocerlos? Arrancamos este recopilatorio con una de las mejores fuentes de alimentación fabricado por Gigabyte, que ofrece como principales especificaciones una potencia de 650 vatios acompañada por la certificación 80 Plus Bronce, que nos va a garantizar ¿el qué? Pues que como mínimo tiene una eficiencia del 85% a la hora de transmitir la energía consumida por la fuente hacia el resto del ordenador, siendo uno de los modelos más económicos en incorporar este tipo de detalle. Recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Con un precio que se sitúa por encima ligeramente de los 50 euros, cuenta con un diseño que incorpora un ventilador de 120 milímetros instalado dentro de la propia fuente para mejorar sus temperaturas y que además nos incorpora una conexión de 20 más 4 pines para conectar a la placa base y dotar de energía al resto de componentes de nuestra máquina. Y dado su precio, tampoco entra en extras innecesarios que empañen su excelente relación calidad-precio. Nada mal este primer modelo. Pasamos ahora a un modelo de fuente de alimentación fabricado por la marca Colin, que reduce ligeramente la potencia que nos llega a ofrecer con un máximo de 600 vatios, que no está nada mal, pero que mejora la certificación 80 Plus hasta el nivel Gold, lo que nos va a garantizar una eficiencia del 89% en la entrega de energía en puntos de máxima carga, compensando así la reducción de potencia aplicada por el fabricante. Aunque existen otras versiones del mismo modelo que te va a ofrecer 500, es decir, menos vatios y 700 vatios de potencia. Su precio bastante ajustadito también, cercano a los 80 euros, el principal reclamo de este modelo. Y además nos incluye un sistema modular para sus cables de conexión, de manera que vas a poder instalar solo aquellos que necesites, eliminándonos así obstáculos que permitan un menor flujo de aire en el equipo y además que te quede mucho más chulo y elegante. Pasamos ahora al fabricante Corsair, que repite la configuración aplicada por el primer modelo de la lista, con una potencia de 650 vatios, aunque también tiene versiones con potencias de 550, 600 o 750 vatios y la certificación 80 Plus Bronce, que nos garantiza una buena eficiencia energética, especialmente en aquellas situaciones que requieran de un mayor rendimiento. Cuenta con un precio un pelín superior al modelo anterior y el principal reclamo de este modelo, más allá de incorporar un sistema modular de cables como el modelo anterior, es la incorporación de un ventilador con LEDs de colores, de manera que vamos a aplicar la línea estética del resto de la configuración también a la fuente de alimentación, teniendo varias versiones que van a modificar el color de la base y del chasis del mismo, entre tonos blancos o negros. Llegamos a un modelo fabricado por la marca Seasonic, que se trata en esta ocasión de una fuente de alimentación con la menor potencia de este recopilatorio, 550 vatios, aunque existen versiones que amplían este rango, desde los 500 hasta los 850 vatios, y que consigue la certificación 80 Plus Gold, acompañado por un sistema de cables modular que nos va a permitir eliminar todos aquellos que no necesitamos. Con un precio muy similar al modelo anterior, además de contar con un ventilador de 12 centímetros, bastante normal en este aspecto, incluye de serie todos los conectores necesarios para dotar de energía a cualquier componente que queramos instalar en nuestro equipo, permitiendo, por ejemplo, configuraciones con más de una tarjeta gráfica funcionando en paralelo. Una auténtica bestia.
Y cerramos este recopilatorio con un modelo fabricado por la potente marca Corsair. Sí, de nuevo Corsair. Y es que por especificaciones es el modelo más completo de toda la comparativa, con una potencia máxima de 750 vatios y la certificación 80 Plus Gold, en un diseño muy potente que se adapta a la perfección a las cajas de formato ATX, las más habituales, claro. Aunque también es el modelo más caro de la lista, obviamente, y es que superamos aquí los 100 euros, con un sistema modular para la instalación de los cables únicamente necesarios para el funcionamiento de tu placa base y otros componentes, como tarjetas gráficas. Cuenta con conexiones más que de sobra para cualquier tipo de usuario y especialmente para los gamers. De cara al flujo del aire y la refrigeración, cuenta con un ventilador que crece hasta alcanzar los 135 milímetros o 13,5 centímetros, con un diseño muy potente y específicamente diseñado para reducir el ruido en todo momento. Si estás buscando componentes para tu PC gaming, puede que te interesen los vídeos de las mejores memorias RAM o los mejores PC gaming. Y hasta aquí este recopilatorio de las mejores fuentes de alimentación. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete porque vienen muchos vídeos.